Sigue la mesa de este jueves 4 de agosto de 2016. Sigue con Carlos Ramela, Fernando Butazzoni, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Salgamos de estos temas así político-partidarios, vamos a otros asuntos de la agenda nacional. La Asociación de Magistrados Fiscales cuestionó el tratamiento que el fiscal de corte Jorge Díaz le dio a su colega Ricardo Tchecchi, quien fue castigado con un traslado por haber archivado en 2010, cuando se desempeñaba en Rivera, un caso en donde una niña era sistemáticamente violada por su padre. En un comunicado, el gremio de fiscales dijo que Tchecchi recibió un trato irrespetuoso e inapropiado por parte del doctor Díaz. Los representantes del Ministerio Público argumentan en su carta que en la época de los hechos, Tchecchi llegó a tener a su cargo las 3 fiscalías de Rivera y que en esas circunstancias la posibilidad de cometer errores se incrementa en forma exponencial. Recuerden que la semana pasada en una conferencia de prensa Díaz sostuvo que Tchecchi había cometido por lo menos 2 horrores inexcusables. Por un lado, no apelar la decisión del juez en cuanto a archivar el expediente ante la falta de denuncia por parte de la menor y su madre, y por otro, no haber tipificado el caso como una violación y sí como un incesto, lo que dio lugar al archivo de la causa, porque no se constató la alarma pública que el Código Penal exige para que justamente se configure ese delito. De todos modos, este no es el primer enfrentamiento entre la Asociación de Fiscales y el fiscal de corte. Sí, Antonio. Sí, yo no voy a entrar al tema que motivó el reemplazo, el cambio de este fiscal, la sanción a este fiscal. Digo, creo que en ese tema de fondo estamos todos de acuerdo en que hubo horrores, como dice el fiscal de corte, hubo horrores en la actuación del juez y en la actuación del fiscal. Pero sí me quiero referir a esta protesta que hace la Asociación de Fiscales porque creo que tiene un fondo de razón. El fondo de razón es que si el fiscal de corte, el doctor Díaz, que tiene una visibilidad excesiva, extraña para los fiscales de corte que siempre han sido figuras discretas, que se manejan con gran sobriedad, si el fiscal de corte fuera consistente, debería estar haciendo lo mismo con otros fiscales que cometen errores de la misma o de peor magnitud que el que ha cometido este hombre. Es decir, lo que está protestando aquí la Asociación de Fiscales es que hay un ensañamiento con este hombre por un error, sí, un error grave, pero que no es coherente con la conducta que se adopta de la Fiscalía. Y aparte, porque los fiscales defienden también ese principio que es el de la independencia técnica y notan que Jorge Díaz, no en este episodio, sino en general, está yendo, en sus propuestas y en sus dichos, está yendo más allá de lo que se espera de un fiscal de corte. Fiscal de corte tiene, digamos, la dirección administrativa de la Fiscalía, pero es muy discutible que pueda intervenir en el fondo de los asuntos y que pueda dar órdenes y decir, bueno, en los casos de abigeato, por ejemplo, que es un tema que se ha planteado en el interior, les pido que sean más severos. Digo, es muy discutible que él pueda estar influyendo en la conducta de cada uno de los fiscales. Él entiende que al fiscal de corte le correspondería marcar ese tipo de líneas y bueno, y ese es uno de los temas que en la reforma legal que está discutiéndose ha impulsado y que lo diferencia, votado, que lo distancia de la Asociación de Fiscales, ¿no? Claro, el Uruguay, el país tiene que pensar muy bien si hace eso porque convierte al fiscal de corte en una figura de una prominencia sin par. Ya hemos visto en el pasado lo que ha ocurrido con algunos fiscales que se han creído, como dijo un fiscal de corte años atrás, yo soy el eje del Poder Judicial. Cuando un fiscal cree que es el centro del Poder Judicial, es muy peligroso, porque el fiscal representa a la sociedad, es decir, representa al conjunto de todos los uruguayos y es el defensor de la sociedad. Entonces, si lo ponemos en un rol muy gravitante, bueno, pueden pasar cosas extremadamente injustas, ¿no? Vamos al otro abogado de la mesa, ¿les parece? Claro. El doctor Ramírez. Yo creo que es un tema complicado, porque hay muchas cosas que están ahí en el borde. Lo primero que hay que decir es que evidentemente lo que pasó en Rivera es un horror. Y hay un error sin duda del fiscal y del juez. Dos horrores. Uno atrás de otro sobre el mismo caso. Lo otro que hay que decir es que, o digo yo personalmente, que no me gusta la exposición pública del fiscal de corte, que no es propia de un fiscal, y no me gustó el lenguaje que utilizó. Creo que en la declaración de los fiscales se dice algo al respecto. Yo cuando lo escuché a Jorge Díaz me pareció que él salía de lo que puede ser
el razonamiento objetivo y jurídico que debe tener un fiscal en estos casos y entraba en consideraciones poco subjetivas que eran agraviantes para las personas. Y si bien yo como ciudadano que camino por la calle puedo entender que lo que pasó es pésimo, él como fiscal que le tiene que reconocer a sus subordinados independencia técnica, no puede hacer esas apreciaciones y esos juicios tan peyorativos. En público, ¿no? En público, por supuesto. Bueno, es que fue deliberado, ¿no? Porque él quiso mostrar una reacción sensible ante el caso. Es más, estaba conmovido. Pero en todo caso, que espere que se apruebe la ley que va a modificar el sistema. Pero hoy por hoy no lo tiene. Ahora, lo que él sí puede es trasladar. Y él trasladó, porque él no sancionó. O sea, indirectamente se puede considerar una sanción, pero lo que él hizo fue trasladar que era su potestad. Era la única potestad sancionatoria, entre comillas, que tenía, claro, porque las medidas disciplinarias en sí mismas se agotan 2 años después de los hechos. 2 años, y ahora se quiere llevar a 6. Entonces, lo que el fiscal hizo, que es trasladar, era lo que podía hacer. Podía marcar que a su juicio había existido un error, lo podía hacer. Pero hablar de inexcusable, de horrores y demás, no es un lenguaje propio de un fiscal y no es un lenguaje objetivo y jurídico que corresponda en estas situaciones. Para mí, así como comparto que lo que pasó es un horror, y yo lo puedo decir como ciudadano de a pie, creo que el fiscal no utilizó un lenguaje adecuado para ocuparse de este tema y está demostrando que quiere tener un protagonismo excesivo en estas cosas y por lo tanto la reforma que se está por votar y que tiene sus virtudes en algún aspecto, tiene sus virtudes en la medida que el fiscal que esté aplicando el nuevo sistema tenga el equilibrio y la prudencia de manejarse con mucho cuidado. Para ti le falta equilibrio. Y bueno, ha salido a un partido demasiado marcado, ya digo, con un lenguaje que no me parece el correcto, aun cuando tenga razón en el fondo. Me preocupa que el rol del fiscal se desdibuje y no tenga la prudencia que debe tener su actuación en cualquier sistema, en el actual o en el futuro. Fernando Butazzoni pedía la palabra. Y a mí me preocupa mucho el comunicado de la Asociación de Magistrados Fiscales. A los compañeros abogados de la mesa le pregunto dónde está la prueba de que ese comunicado se dirige al doctor Jorge Díaz y no a todos los que hemos opinado públicamente del asunto. En realidad el comunicado de la asociación creo que es vago en cuanto al objetivo, a quién es el destinatario de ese mensaje y por lo tanto yo me puedo sentir perfectamente incluido entre los que son reconvenidos, rezongados por ese comunicado de los fiscales. Eso sí lo sé. Y me parece que es muy inconveniente, lo digo como periodista, pero también pienso que pueden sentir mucha gente que ha sido entrevistada, por ejemplo, en la calle, en programas de radio, en noticieros de televisión con respecto al tema que se ventila en este asunto en Rivera, cuando varios fiscales que están activos y que por lo tanto tienen a su cargo un montón de causas, que firman en comunicado, algunos de ellos, dicen que es inaceptable o algo así, la forma en que se ha tratado el tema más allá de las consideraciones jurídicas. Cuando por otra parte al comienzo de su propio comunicado admiten la gravedad de los hechos. Yo creo que realmente es muy infeliz ese comunicado de los fiscales, sobre todo además porque no mencionan expresamente al destinatario supuesto. Yo no tengo ninguna prueba de que sea ese. Mirá, interesante el ángulo que elige Fernando. Ahora en todo caso repasamos el texto, pero primero escuchamos a Esteban. A ver, yo voy a partir de lo sustantivo, porque cuando la justicia a veces se discute de este comunicado, que por otro lado lo rechazo porque es la reacción más absolutamente corporativa que he escuchado en los últimos tiempos para defender un horror unánimemente considerado un error, y espero que la Suprema Corte de Justicia, que se había hecho la sota, no sabíamos que el primer caso en el que fue liberado este violador serial había sido liberado porque el juez se equivocó y se había lavado las manos y le había pasado el problema a la Fiscalía. Estoy esperando qué va a hacer con el juez Iribarren. Los dos, el juez y el fiscal, estaban en lo penal, es decir, la materia más delicada que existe en la justicia, la que tiene que ver con la libertad o con la violación de la gente. Entonces, en lo sustantivo esto es un caso horroroso, de todo punto de vista, donde gente humilde, pobre,
alejada de la mano de Dios en muchas cosas, fue dejada en mano de un violador durante 7 años. ¿Por qué? Por horrores de la justicia. Entonces, empecemos por ahí. Segundo, lo que hace el fiscal es hacer dos cosas. El fiscal general de la Nación es hacer dos cosas. Primero, reconocerlo. Cosa que en este país, para que alguien reconozca algo y se juegue y no se ponga acomodado con el círculo más próximo, que son los fiscales, es un mérito. Lo digo claramente, un mérito. Segundo, ¿qué hace? Le da un tono humano, una respuesta. Cuando la justicia no reconoce que una cosa de ese tipo, el primer punto de vista que tiene que tener es el de la gente común y silvestre, y nos perdemos en los tecnicismos, la justicia se degrada. Por algo uno ve en los comentarios de la noticia abajo que todo el mundo apoya la posición del fiscal. La he leído en todos lados. El fiscal bueno, ese general, es el problema. Ese es Entonces, la piedra en el zapato. Pero es muy negativo. Bueno, yo quiero decir una cosa. Tener un fiscal como. Bueno, yo como quiero decir decir esto. esto. Yo prefiero un fiscal que asume responsabilidad. Que además, vamos a decir la verdad, este fiscal Chequi, que estaba el fiscal. Chequi. Estaba de fiscal penal y que antes había sido ganado por concurso fiscal nacional de menores, solo es trasladado. Comparativamente con el daño. Exactamente, pero a ver, a mí me gustaría saber si no hay posibilidad de pedir un juicio por no cumplimiento de sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque no es solo... Esteban, la mala praxis juega en algunos ámbitos, en otros no. Juegan los médicos, juega en los políticos, juegan lo que sea. Ahora, los fiscales son intocables, porque tenían mucha carga. Eso a mí me parece básicamente un horror. Básicamente lo que dice el comunicado de la Asociación de Fiscales es que todos nos podemos equivocar. Es como el cuento, la caricatura de Quino, ¿no? En la puerta del quirófano, errar humano est. Sí. Entonces, quiero lo que dice más falta. Bueno, y estum. Yo quiero ratificar cosas que dije y precisar otras. En primer término, la situación que se vivió en Rivera del punto de vista sustancial es dramática y hay un error o un horror del magistrado, fiscal y juez que actuaron, no cabe la menor duda. En segundo lugar, no comparto el comunicado porque me parece que es un comunicado, yo creo que está claramente dirigido al fiscal de corte y no al amigo, no al amigo Fernando Botazzoni. Pero me parece igual que es un comunicado con un sentido corporativo y de defensa que no corresponde en esta instancia. Ahora, sería muy fácil, es lo políticamente correcto, decir me sumo a lo que dijo el fiscal de corte en todos sus términos. Pero soy abogado, tengo conciencia y sé de lo que estoy hablando. El lenguaje del fiscal de corte no fue el apropiado. Lamentablemente, Valenti, ejercer determinados cargos impone condiciones y limitaciones. Así como el amigo Mujica no podía decir las estupideces y disparates que decía siendo presidente para nombrar a Mujica porque si no Fernando se enoja, desde el punto de vista del fiscal de corte tiene que tener cierta mesura y cierta limitación. Tiene que entender que hay un problema de independencia técnica y de diferentes roles que él no puede rozar. O sea, que traslade me parece perfecto. Que diga que hubo errores me parece perfecto, pero se excede. Políticamente correcto, estoy seguro que todos los que manden mensajes van a decir viva Díaz y cuélguenlo al señor fiscal. Pero desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de esa cosa media vaga e intangible que es la institucionalidad jurídica y los roles y el Estado de Derecho en esencia finalmente, hay que tener cuidado con los excesos. La verdad no permite determinados excesos y desvíos. Hay condicionamientos que se le imponen a una persona por su cargo. Y ahí es donde creo que Díaz, que es muy valioso y muy inteligente y tiene ideas muy positivas, se excedió. Incurrió en un lenguaje impropio, en una atribución ya una adjetivación que no correspondía a este Además, caso. si va a hacer eso con todos los fiscales que cometen errores o los fallos con los que no está de acuerdo. No transmitas la imagen de que todos cometen errores. Se han cometido peores errores. Bueno, en estos días la prensa ha informado sobre 2 personas que estuvieron presos 2 años y medio, están haciendo una demanda. Ese es otro error. Si vas a salir, vas a juzgar cada uno de los errores, va a salir el fiscal de corte a señalar uno por uno a los fiscales. El propio código habla de la alarma pública, es decir, la alarma pública es una figura que no es aplicable también en este caso. Pero es un problema de cómo maneja, de cómo el director de un servicio maneja el servicio. Lo que estamos hablando es que puertas adentro lo puede manejar de una manera. Lo que no puede hacer es este escándalo afuera. Esteban. Yo creo que la justicia... ¿Cuántas veces habla Esteban? Toda la mañana. El Poder Judicial
y la justicia en general está en discusión permanentemente, y es bueno que en el uruguayo eso suceda, y no suceda desde el ángulo de la corrupción, como sucede en otros países, está claro. Es decir, en Uruguay eso no está en discusión. Y eso, mirá la situación argentina y permanentemente está apareciendo eso. Mirá la situación brasilera y también. Acá en Uruguay Fernando está en otro plano. Pero que esté en discusión cuando se cometen errores, que las jerarquías todos los días no barran abajo de la alfombra como lo hace la Suprema Corte de Justicia, que no habló del juez que había archivado la causa. Tiene en desarrollo una investigación administrativa. No, empezó después de esto. Bueno, pero ahora porque se lavó las manos la Suprema Corte de Justicia. Porque yo estoy cansado de las lavadas de manos. Y te voy a decir una cosa. Yo considero tan o más pernicioso callarnos de los problemas de uno de los poderes del Estado, porque está por encima aparentemente de los seres humanos, que el hecho de que alguien asuma la responsabilidad institucional. Ojo, yo lo escuché a Díaz, no era el fiscal general en el momento en que pasó esto. Nadie habla de callarse ni barrer abajo de la alfombra. Lo que decimos es tener prudencia y mesura en términos institucionales. Y yo creo que los más imprudentes de todos fueron los fiscales, la Asociación de Fiscales, que, vuelvo a repetir, emite un comunicado en el cual no queda claro quién es el destinatario. ¿Tú te sentís aludido? No, yo y otros muchos. Claro, pero me siento aludido porque soy periodista, además, porque hablo por un micrófono y porque escribo. ¿Yo también soy periodista? No sé. Claro. Vos sos abogado y padre de familia. Vos mismo te definís. Sí, ciudadano de a pie. Ciudadano de a pie. Entonces, yo creo que los fiscales no pueden, en un espíritu profundamente corporativo y reaccionario, advertir, no solamente criticar, sino advertir de que cosas como esa no se pueden tolerar.